Cristo no nos dejó solos. Él nos mandó al Espíritu. En cierta ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les enviaría al Espíritu Santo. Mire qué tremendo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no tenía la ayuda que usted y yo tenemos. Nos convenía que Cristo subiera después de resucitar, porque así nos envió una ayuda sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios está contigo. ¿Lo puedes decir esta mañana? El Espíritu Santo de Dios está conmigo. Dice la palabra que usted y yo los creyentes somos templo y morada del Espíritu. Eso significa que nunca se va. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Él habita, Él mora permanentemente, reside en nosotros. Él produce en nosotros esa transformación para que nos vayamos pareciendo cada día más a Cristo Jesús. Nos recuerda la palabra y nos fortalece en las pruebas. En Efesios capítulo 5 se habla del Espíritu Santo en varios versículos. Por ejemplo, en el 5:18 de Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Se lo está diciendo a cristianos que no caigan en la borrachera o en la falta de dominio propio, porque en eso hay desenfreno. ¿Cuántas vidas, cuántos hogares destruidos, cuántos accidentes son causados por el alcoholismo? Pero el cristiano no está solo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar aún esas tentaciones con las que algunos creyentes pudieran luchar. ¿Estás luchando con alguna adicción? Necesitas la ayuda del Espíritu. Y mire qué interesante, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo que seamos templo del Espíritu y viva en nosotros, a que nosotros estemos sumergidos o bautizados o llenos por completo del Espíritu Santo. Es algo que los creyentes debemos de procurar diariamente. Procure este día la llenura del Espíritu Santo en su vida. Porque dice el versículo 9, Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No podemos entender la Biblia sin la ayuda del Espíritu. No podemos obedecer la Biblia. No podemos amar al prójimo sin la ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo es clave para la victoria en la vida cristiana. Y todo lo que se menciona en el capítulo 5 lo podemos lograr si el Espíritu Santo nos llena y nos ayuda. Por ejemplo, veamos algunas de las cosas que podemos hacer solo llenos del Espíritu. Mira el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. Mira el 3. Pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Y el 4 habla más de santidad, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Cómo el cristiano va a poder andar en esa santidad? De no andar en palabras deshonestas, en fornicación, de amar al prójimo, de ser agradecido y alabar y servir al Señor. Solo llenos del Espíritu lo podemos hacer. Hay un momento en el capítulo 5 de Efesios que se nos habla de que somos hijos de luz y debemos de andar como hijos de luz. Usted y yo alumbramos este mundo con la luz de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo llenos del Espíritu. Mira el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Jesús es la luz y Él refleja su luz en nosotros. Andad como hijos de luz. En el 12 y 13 sigue hablando de ese concepto, ¿verdad? Que ahora la luz de Cristo nos ha alumbrado. Dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en tinieblas o en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Y en el 14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. ¿Quién hace posible que usted y yo reflejemos la luz de Cristo al mundo en nuestras obras, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, en la forma como reaccionamos ante los problemas, ante las pruebas, ante las sorpresas de la vida? Solo el Espíritu Santo hace posible que se cumpla Efesios 5 en nosotros. Mire, por ejemplo, el 15. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en el cristiano? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seamos, dice, insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Solo con el Espíritu Santo podemos discernir cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida. Podemos aprovechar bien el tiempo, podemos ser diligentes, no necios, no insensatos, como los del mundo. En fin, el Espíritu Santo hace la diferencia. El Señor no solo nos salvó
y nos dejó que viéramos cómo hacemos hasta que Cristo regrese por nosotros. Él nos dejó la ayuda sobrenatural, la ayuda divina. Él nos dejó al Espíritu Santo que nos consuela. A Él se le llama el Paracletos, el Consolador, que no solo quiere decir que te consuela, también quiere decir que te aconseja, se sienta a la par tuya, te defiende. Es como un abogado que te representa y que te ayuda en la comunicación con Dios. Ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu? Con esto terminamos, versículos 19 en adelante. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Se fijó que ahí está la congregación incluida. Dice, entre vosotros. Está implícito que tenemos que convivir con otros hermanos y alabar al Señor juntos, cantar los salmos en voz alta. Eso es algo que nos va a llenar del Espíritu, la alabanza, los cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando permanecemos en la palabra, cuando vemos a Jesús todos los días, cuando alabamos al Señor, cuando nos congregamos, es decir, los medios de gracia que Dios ha dejado. Tomar la Santa Cena y recordar ese sacrificio del Señor, oír la palabra predicada, todo eso nos va a llenar del Espíritu Santo para que se cumpla Efesios 5 en nosotros. Por supuesto, al final de Efesios 5 se empieza a hablar del matrimonio. Lo vamos a tocar cuando veamos el capítulo 6 de Efesios el día de mañana. Pero quiero adelantar algo. ¿Por qué tienen crisis los matrimonios? Porque no están andando en el Espíritu, porque están en la carne. Un matrimonio sufre por el egoísmo, sufre por la falta de perdón, sufre por el pecado oculto. Un matrimonio sufre por terceras personas que entran y estorban la relación y la pareja no lo sabe manejar. Un matrimonio sufre por falta de sabiduría, pero en Cristo tenemos la ayuda del Espíritu para poder cumplir lo que le dice a los matrimonios. En el 22 dice que las casadas estén sujetas a sus maridos y en el 25 dice que el marido ame a la mujer. El amor y el respeto, clave para un matrimonio exitoso, pero solo en el Espíritu Santo, solo con la ayuda del Espíritu, solo con el poder sobrenatural de Dios, podremos vivir en victoria.